Oye, me mandaron esta cuestión al Discord de este video sobre qué es el neoliberalismo. Y claro, como buen veneco que soy, pasé toda la vida escuchando bueno, no voy a decir el maldito más. Escuchando a Chávez vociferar en contra del neoliberalismo y el malvado neoliberalismo de la Cuarta República y tralarelo, tralalá y tuntun sahur. Y bueno, creces, dejas el tercermundismo venezolano y te das cuenta de que tal cosa como el neoliberalismo no existe. Es un muñeco de paja en toda regla. Entonces vamos a ver si el gentil hombre nos aclara esta pregunta. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Existe o no? ¿O es el neoliberalismo de Schrödinger? Vamos a ver. En la serie de novelas Harry Potter se encuentra un mago llamado Lord Voldemort. Es tal el terror que suscita su nombre que la comunidad mágica lo alude a él como el que no debe ser nombrado o el innombrable. Incluso sus seguidores se refieren a él como el Señor Oscuro y Maestro. Análogos a este grupo de villanos y de una similar estética se los suele describir a los neoliberales. De hecho, por las cosas que uno escucha sobre los neoliberales, uno debería esperar que los mortífagos les tengan temor. O que peor todavía. Claro que sí, porque claro, ser neoliberal es ser todo lo malo que se puede ser en LATAM. Literalmente, tú eres malo, eres neoliberal. Bueno, no, ya no. Porque ya no es neoliberal, ahora es de extrema derecha. Ustedes son de extrema derecha, gente. Y en los comentarios, en diferido, ustedes son de turbo extrema derecha. Ustedes quieren volver a mandar a las mujeres a la cocina y a los negros a los campos de algodón. Que Voldemort y sus seguidores siempre hayan sido neoliberales. Pero ¿qué es este relato folclórico que no logra huir de ningún análisis político ni económico? ¿Quiénes son? Sí. Yo sí y yo no. Te arrepentiste, no te vale arrepentirte, ¿eh? Yo no. ¿Qué parte no quieres? ¿Que los negros vuelvan al campo de algodón o no quieres volver a la cocina? Los neoliberales con los que nos asustan desde niños. ¿Qué es el neoliberalismo? Sí, y deportar a los venecos. Ambos. ¿Qué te gustó? Todo. Comprometido a hacer una sociedad en serio y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! En 1937, el famoso periodista y pensador neoyorquino Walter Lippmann había Claro que sí, no sin duda más, claro que sí. llamado la atención por la publicación de su libro The Good Society. En este libro, Lippmann escribía sus reflexiones sobre la Gran Depresión en Estados Unidos y la delicada situación del liberalismo a nivel internacional. Y el responsable de esto es Mauricio Macri. Y encima Bostero. Un año después, bajo el nombre de... Oye, verdad que sí, qué cosa más loca, ¿eh? De toda la gente del mundo, Macri de boca. Y el gran responsable de esto es Mauricio Macri. Coloquio Walter Lippmann, él y un grupo de economistas y pensadores liberales europeos se juntarían a debatir sus ideas en París. Entre las importantes figuras que habían asistido a la reunión, podemos nombrar a Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Wilhelm Röpke y Alexander Rousseau. Aparentemente, la reunión habría sido algo picante, ya que pocos habían logrado ponerse de acuerdo en los debates que se suscitaron. De todas maneras, lo importante es que aquí se habría acuñado el término neoliberalismo, que algunos habrían propuesto como una estrategia para darle un nuevo ímpetu a las ideas de la libertad. Ideas que habían perdido Oye, pero Rasniel se sabe lo de Argentina. Macri en corto. ¿Y tu vieja cómo anda? ¿Cómo está tu mamá? Me le manda saludos. Y ahorita que anda soltero, no, se cuiden a sus mamacitas. presencia por una escena internacional que estaba dominada por el socialismo soviético y el fascismo. Poco tiempo después, el término volvería a aparecer de mano de unos economistas alemanes de la escuela de Freiburg, los ya nombrados Alexander Rousseau y Wilhelm Röpke, que habían asistido al coloquio. Ellos... ¿Qué pasó, Yadas? ¿Cómo estamos aquí sacándonos de duda? ¿Existe o no existe el neoliberalismo? Y no había puesto el chat. participaron en la creación de nuevas corrientes, como la economía social de mercado y el ordoliberalismo. El ordoliberalismo planteaba solucionar los problemas de la entreguerra, oponiéndose a Hitler y a otras ideas extremistas que circulaban en Alemania, proponiendo así, en palabras de Röpke,
un liberalismo más conservador y cristiano. Una economía lo más liberal posible, pero en un marco de intervención social que garantice un estado de bienestar y sobre todo estabilidad en las débiles instituciones de Alemania. Habría que ver cómo funcionaría eso. Bueno, supongo que sería el socialismo nórdico, porque tiene libre mercado y libre competencia de empresas, pero por el otro lado, la gente cede mucho de sus impuestos para el estado del bienestar, así que supongo que sí. A este nuevo liberalismo lo denominan justamente neoliberalismo. Y al final, Claro, sí, neoliberalismo con movimiento social, con inquietud de estado de bienestar. al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el neoliberalismo comenzaba a practicarse en los gobiernos de Konrad Adenauer. Sí, exactamente lo que está diciendo Jackson en el chat. El ordoliberalismo es solo socialdemocracia, pero con libre mercado, sí. Exactamente eso. Ludwig Erhard y Kurt Georg Kissinger. Paralelamente, el presidente liberal Luigi Einaudi, abuelo del famoso pianista Ludovico Einaudi, aplicaría en Italia de la posguerra políticas muy similares a ese neoliberalismo alemán, con el cual también se lo podría aparentar. Fuera de este contexto, el término neoliberal prácticamente no existía, al menos por un par de décadas más. Curiosamente, la reaparición del término no venía de alguna John Smith lo explica en sus libros. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que ni siquiera se llama John Smith. Adam Smith, conchetumare. académico que Pero claro, tú no le vas a preguntar eso a Rosarín, ¿cómo se llama? ¿John Smith o Adam Smith? No lo vas a saber responder. quería reflotar las ideas de Rousseau o alguna propuesta semejante. De hecho, podríamos tomarnos el atrevimiento de decir que luego de Rousseau y sus pares, jamás nadie se ha vuelto a denominar neoliberal. Oye, pero Raciel, ¿dónde tú eres? Pues tú eres que del barrio de la... Tú eres del barrio de Palermo, ¿qué coño madre? El neoliberalismo es liberalismo, pero neo. Inserte meme de Davo. El neoliberalismo vuelve en los años 80 y 90 como una etiqueta que engloba a un gran grupo de ideas con algún tinte capitalista. Esta caracterización, que incluso se normalizó en importantes círculos académicos, relaciona al neoliberalismo con Milton Friedman, Friedrich Hayek, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la austeridad fiscal, las privatizaciones y en muchos casos el corporativismo ¡Qué reflexión, Aristóteles! y el mercantilismo. En cuanto a sus figuras políticas, se relacionan estas ideas con Ronald Reagan, Margaret Thatcher y actualmente con presidentes como Mauricio Macri. No, pero Macri no sirve, Macri no, es inconsecuente en este tipo de cosas. Piñera, bueno, Piñera te lo compro un poquito, pero ni siquiera. Lo que es Piñera es un gestor, él no tiene, de hecho, Piñera no tiene ideología concreta, de hecho. Piñera era conocido en los círculos de izquierda antes de irse a la derecha, es un poquito como Trump. Porque en un principio Trump era demócrata. Cuando empezó su carrera política se pasó a los republicanos. Por suerte no soy de Sodoma, digo de Palermo. Próxima estación, Palermo. Sebastián Piñera o Emmanuel Macron. No, Macron, por favor. Macron, de todo el mundo Macron, no olvídate. Cualquier cosa que venga de Francia solo tiene que ser olvidado y lanzado en un agujero negro turboapocalíptico. Sin mucho esfuerzo, si uno se detiene, puede observar que este término presenta muchas incoherencias. Se relacionan ideas, conceptos y personajes que solo presentan algún rasgo común o directamente son contradictorios. Muchos críticos del neoliberalismo son expertos en usar las falsas equivalencias, que son por supuesto un tipo de falacia lógica. Aquí van algunos ejemplos. 1. El neoliberalismo aboga por la reducción de impuestos y el gasto público. 2. El expresidente Ronald Reagan redujo tanto impuestos como el gasto público. 3. El gobierno de Ronald Reagan fue neoliberal. Pero también podría ser 1. El neoliberalismo... Bueno, pero olvídate de eso, o sea, que toda la reducción de impuestos va a ser neoliberal. Es ridículo, pues. aboga por la reducción de impuestos y el gasto público. 2. El ex líder supremo, Deng Xiaoping, junto al Partido Comunista Chino, redujeron tanto impuestos como el gasto público. Y privatizaron empresas. Y crearon zonas económicas especiales. ¿Qué? La China comunista era neoliberal.
3. El gobierno de Deng Xiaoping y el Partido Comunista Chino fueron neoliberales. O también, 1. El neoliberalismo aboga por el patrón oro y el respeto a la propiedad privada. 2. La Rusia soviética abandonó el comunismo de guerra y con la propuesta de Vladimir Lenin se adoptó la nueva política económica, que restauró la propiedad privada y una moneda respaldada en oro llamada chevronets. 3. Lenin y la NEP fueron neoliberales. No es lógico tomar una medida gubernamental y clasificarla como exclusivamente liberal. Claro, obviamente. No tiene ningún asidero con la realidad. O sea, nadie es neoliberal, eso no existe, excepto en las lenguas de los chavistas de mierda que siempre lo decían. Liberal o neoliberal. Ni el socialismo ni el liberalismo se pueden reducir a un par de medidas políticas puntuales. Se requiere un análisis más profundo. No, ya, yo no he leído nada de lo más político liberal que yo he leído han sido Enemigos del Comercio, pero es un libro de historia completo para realizar este tipo de argumentaciones. La simpleza del término neoliberal hace que prácticamente se la pueda relacionar con cualquier tipo de gobierno o figura. Por otra parte, son frecuentes las tergiversaciones sobre los conceptos más básicos del liberalismo. Se construye un supuesto neoliberalismo cuyos preceptos son en realidad antagónicos al liberalismo. Eso es correcto, claro que sí. El corporativismo para empezar, o sea, se le acusa al neoliberal se le acusa de cosas que un liberal no apoya. Para ver, aquí una pregunta interesante. Memo, ¿qué opinas de Ayn Rand? Yo estoy en conflicto con ella. Su filosofía me gusta, pero ella es muy hipócrita. Y yo para comprar una filosofía tengo que ver que el filósofo sea consecuente. A ver, ¿cómo lo explico? Esto sin ser un experto en objetivismo ni nada por el estilo. Yo lo más que he hecho es leer los primeros 4 o 5 capítulos de La Rebelión de Atlas. La cuestión es que Ayn Rand equivoca el foco o equivoca la consecuencia. Acierta el proceso, pero erra la consecuencia, porque según ella, la gente es egoísta y existe solo para generar dinero. Y el alma humana es mucho más compleja que eso. Y allí vienen sus problemas, que habla desde el egoísmo y lo ensalza y lo santifica, siendo que el ser humano, por naturaleza, no es egoísta. Bueno, es egoísta en la forma que percibe el mundo y que, obviamente, sus intereses siempre van a estar primero. Pero también es capaz de la caridad y del desprendimiento y de hacer cosas por los demás. Incluso si es por beneficio propio, porque, claro, este es el ejemplo clásico de que una mamá se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Que lo vemos en sociedades pobres o cosas así por el estilo. Tú escuchas esos cuentos de la gente muy pobre. No, yo me quité el pan de la boca para dárselo a mis hijos. Claro, tú dirás, ay, qué bonito, qué negación, qué entrega. No. Esa madre, esa familia lo hace por egoísmo. Porque para ellos vale más el sacrificio por sus hijos que el pan que se lleven a la boca. ¿Entiendes? Es transaccional en ese sentido, pero es un acto de desprendimiento que surge desde tu ego, desde tu identidad propia. ¿Me entiendes? Entonces no todo se puede traducir en transacciones. Evidentemente en transacciones entendidas en el dinero. El amor es una transacción. Yo te doy amor y afecto y tú me das ciertas cosas, ¿me entiendes? Y funciona en ambos lados. Yo te ofrezco esto, tú me das esto. Pero no siempre tiene que tratarse de dinero. No solo está involucrado el dinero en eso. Entonces eso, ese es el problema, que Ayn Rand, por lo menos en La Rebelión de Atlas, se enfoca demasiado en el dinero y en que el pobre empresario es atacado y denostado por los parásitos porque no entienden que él quiere dinero. Y no, hay otras cosas en juego aquí. Está el prestigio, la autoestima, el sentido de realización. Hay otras cosas en juego, por lo menos en estos procesos. Y en los procesos humanos, en los intercambios humanos, porque el dinero es un invento humano. El ser humano existía antes del dinero. Entonces no podemos limitarnos solo en eso. Y en el egoísmo a raíz del dinero. En todo lo demás, en su perspectiva de cómo es más admirable ver los rascacielos y los edificios alumbrando la tierra que ver las estrellas. Eso sí. Ese tipo de cosas de su visión general de las cosas está bien. Hay otras cosas que no. Quizás el más simple de apuntar es el corporativismo.
tildar a los neoliberales de defender los grandes empresarios, las élites corporativas, mediante acuerdos y negocios estatales que los beneficien, cuando el liberalismo siempre criticó estas medidas acérrimamente. Otras veces escuchamos la crítica al consumismo salvaje que nos ha sometido el neoliberalismo, cuando en realidad la tradición liberal siempre insistió en que no es el consumo, sino el ahorro el factor determinante. Eso es correcto. Y además, aquí demuestran una vez más la ignorancia de la izquierda. Porque el liberal no apoya a las empresas. A Milei le sudan 3 pingos que se quiebren la mitad de las empresas de Argentina en su proceso de liberalización. Lo que el liberal debe apoyar es que haya un libre mercado. Un mercado lo más libre y lo menos restringido posible. Crecimiento económico. Los liberales son los primeros que desean fomentar más conciencia sobre el cuidado de nuestras billeteras y la importancia del ahorro. Yendo un poco más profundo, podríamos sugerir que el Banco Mundial y el FMI, productos de... ¿Qué ideología es la que practica Milei? Milei se cataloga a sí mismo como minarquista. Como minarquista. Bueno, ejecutivamente es minarquista. Pero su mentalidad es anarcocapitalista. O sea que el mercado lo gestiona todo. El gobierno no tiene que meterse en nada, en absolutamente nada. Ni en la gestión de las carreteras, ni en las cloacas, ni en la luz, ni en la seguridad, ni en la justicia. En nada. Que el Estado desaparezca. Y que se construyan instituciones de carácter privado. Y minarquismo es que el Estado sea mínimo. Que esté en 3 o 4 cositas que no puede hacer otra institución. Y creo que esa es la posición más adecuada, el minarquismo. Porque hay ciertas cosas que no convienen que las tenga el privado. No por la efectividad en sí misma, sino por lo que puede generar esto. Como la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Alguien que no pueda pagar justicia no tendrá justicia? O como la seguridad. Entonces, ¿qué? Si no tengo dinero para pagar un seguro, no va a venir la policía. O el ejército. O sea que si yo no pago una cuota a un ejército mercenario, no me van a defender si me invade otro país. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas tienen que ser sí o sí públicas. Y sí o sí pagadas por impuestos. Por ende. El acuerdo de Bretton Woods, lejos de representar la ortodoxia liberal, fueron el fruto de una resolución entre John Maynard Keynes y Harry Dexter White, director del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, curiosamente, comunista y espía soviético. Oh. Mises escribió sus críticas a estos organismos ya en 1944. Para ver. Aquí dijo algo importante, para ver. Productos del acuerdo de Bretton Woods, podríamos sugerir que el Banco Mundial y el FMI, productos del acuerdo de Bretton Woods, lejos de representar la ortodoxia liberal, fueron el fruto de una resolución entre John Maynard Keynes y Harry Dexter White, director del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y, curiosamente, ¡mierda!, comunista y espía soviético. Mira eso. ¿Viste que si era cierto que habían comunistas en Estados Unidos? Mira que esto. Un ejecutivo tan grande que era comunista y espía de la KGB. ¡Mierda! Mises escribió sus críticas a estos organismos ya en 1944, y de igual manera la Reserva Federal y los bancos centrales, lejos de ser inventos liberales, ya habían sido denunciados por los liberales desde su comienzo. Claro, porque esto no deja de ser una institución política. Esto es una institución política, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le presta plata a quien le conviene políticamente a los países inscritos. Por eso es que le están dando tanto dinero a Milei ahorita mismo. Porque Trump dijo, a este tipo me cae simpático, dale plata. Es una cuestión no de mercado, es una solución no de mercado. Si un banco tiene que quebrar, quiebra. Si un país tiene que quebrar, que quiebre. Aunque en estos aspectos monetarios hay que aclarar que no hay un consenso entre las escuelas liberales y existen perspectivas un poco más simpatizantes hacia estos organismos. Por último, también debemos acusar los casos de manipulación deliberada. Por ejemplo, la teoría del derrame, un supuesto pilar del neoliberalismo que en realidad consistió en tomar un concepto de la teoría del capital, sacarlo de contexto, presentarlo como una teoría formal y luego criticarlo. Teniendo esto en cuenta, podríamos aproximar algunas conclusiones. 1. Que el neoliberalismo es un término inútil y carente de rigor, teniendo solo sentido en casos excepcionales para hacer referencia a eventos históricos muy específicos. 2. Que el uso de este término revela una gran desinformación y confusión sobre qué es el liberalismo, cuáles son sus principales preceptos
y cuáles son las diferentes perspectivas que existen en su análisis político y económico. Una prueba más de que los chavistas eran una bola de ignorantes. 3. Que este término es usado deliberadamente como una trampa retórica para desacreditar, menospreciar y simplificar al liberalismo. 4. Que el lenguaje es de suma importancia para el debate de las ideas, por lo cual ser intelectualmente honestos nos obliga a definir semánticamente los conceptos e ideas que estamos debatiendo. Y es que es muy positivo el debate, pero siempre y cuando esté la voluntad de ser lo más riguroso posible y dejar las trampas y sofismos de lado. La izquierda en general, Memo, sí, pero bueno, toda la izquierda que hay ahorita es el chupón de la teta de Chávez, así que todos son chavistas. Toda la izquierda moderna es chavista. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo. Estuvo interesante, aclarador, la verdad.